Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Pensé que nada más era yo, pero ya vi que a mi hermano Manuel también se le hace un nudo en la garganta. Definitivamente hay cantos que no puedo cantar. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de la muerte de nuestro Señor, pero el pensar en todo lo que esos pies pasaron por nosotros me impacta. Yo sé que todos tenemos una experiencia distinta en nuestra fe, ¿verdad? Pero lo que el Señor Jesús pasó por nosotros es indescriptible, ¿no? O sea, por más que alguien lo pueda escribir, por más que alguien lo pueda plasmar en una película, en un libro, en primer lugar, yo creo que nadie merece una muerte así, ¿no? Y en segundo lugar, saber que lo pasó sin haber hecho nada para merecerlo, creo que es lo más terrible que puede relatarse en nuestra historia como seres humanos, ¿no? Entonces, dele gracias a Dios por ese sacrificio, ¿verdad? Ese sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz. De eso vamos a hablar hoy. Es importante que usted lo comparta, porque de esa manera este sacrificio, hermanos, no queda impune, porque estaría cumpliendo el propósito para el cual fue hecho. Entonces, más allá de que usted busque coronas, más allá de que usted busque ser premiado, galardonado por la gente que pueda venir a Cristo por su testimonio, es una, o sea, es un hecho consecuente, ¿verdad? De lo que Cristo hizo. Simplemente. Entonces, déjeme tomar aire. Pues gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por ese tiempo. Todo lo que hacemos, ¿verdad? En el servicio, busca darle ese lugar a Dios, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, decía el apóstol Pablo. Sí, Jesús es Dios, ya lo hemos predicado aquí, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, digo, sabemos que mucha gente
dentro de sus tradiciones, hacen ritos, hacen cuestiones, ¿verdad? Dentro de lo que es una religión, pensando en las religiones como actos, ¿verdad? Que nosotros como hombres hacemos buscando acercarnos a Dios, pero ¿cuál es la religión correcta, no? La religión correcta es creer y obedecer a Cristo, eso es, ¿no? Entonces, pues continuamos con nuestra serie el día de hoy. Eh, Recuerden que más allá de ser una iglesia local, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo y estos momentos íntimos que pasamos juntos son parte de nuestra experiencia como hijos de Dios. Entonces, eh, gracias a Dios por la compañía de ustedes, gracias a Dios porque como decía uno de los himnos que cantamos, ¿no? Él vino a mi vida en un día muy especial. Y yo espero que cuando escuchas estos himnos, estos cantos que aluden al sacrificio de Jesús, eso te recuerde, así como seguramente a mi amiga María Gallardo no se le va a olvidar el domingo de la semana pasada, ni estos domingos en los que seguramente está confirmando lo que ella hizo. Y todos tenemos un tiempo, hermanos, todos tenemos un tiempo. Y aquí el tiempo, he aquí el día, ¿verdad? El día de salvación. Entonces, gracias a Dios por esta introducción, ¿verdad? Que nos permite tener a la predicación del día de hoy. Muy bien, nueva serie, El Camino de la Cruz. La semana pasada iniciamos esta nueva serie hablando acerca del ministerio de Jesús y hablábamos acerca de los 3 años de ministerio, ¿no? Nominándolos como primero el año de la inauguración. ¿La inauguración de qué? Pues de su ministerio, ¿verdad? El año de la popularidad del Señor, donde hizo tantísimos milagros, bueno, nos dio tantas enseñanzas, el Sermón del Monte, tantas parábolas, ¿verdad? Y después viene el año de la oposición, un año en donde prefiere retraerse y enfocarse en sus discípulos, prepararlos para lo que seguía, porque el Señor Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no les dijo, va a ser fácil. Él no les dijo, va a ser un trabajo remunerado. Él no les dijo, van a gozar de cabal salud toda su vida. Él les dijo, van a sufrir. Y por mi causa, los van a apedrear, los van a matar, los llevarán presos, los exhibirán, ¿verdad? Por hablar de Jesús. Entonces, hablábamos acerca de la responsabilidad. ¿Por qué el ministerio de Jesús debería llevarnos a nosotros a asumir responsabilidades? Porque lo leíamos en Lucas 9, ¿verdad? Cuando él decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un pasaje muy cortito, pero implica todo. Implica todo. Hablábamos de cómo era posible que sus discípulos, ¿verdad? Los primeros seguidores de Jesús, que lo vieron en esa pesca, ¿verdad? Milagrosa, y que dijeron, pues no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos la red. Ellos creyeron en Jesús y decidieron seguirle dejándolo todo. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo? Ellos lo hicieron, ellos lo dejaron todo y es la invitación para todos. Entonces, por eso cuando hablamos del ministerio de Jesús nos habla acerca de una responsabilidad, porque si tú has decidido seguir a Cristo, eso te corresponsabiliza con Él. ¿En qué? Pues en el propósito de Dios, de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que ese es el propósito del Padre. Entonces, en el año de la oposición, pues nos encontramos toda esta situación, ¿verdad? De toda la gente que estaba buscando a Jesús para prenderle, para matarle. ¿Por qué? Porque estaba en contra de las costumbres religiosas, porque él se hacía a sí mismo hijo de Dios, porque él se atrevía a decir que era Dios, porque él se atrevía a perdonar pecados, porque se atrevía a sanar en el día de reposo, porque era pobre, porque era humilde, porque no tenía casa, porque
no tenía almohada, ¿no? No tenía una cama en donde recostarse. Y los judíos tradicionalistas, ¿verdad? Decían, pues este no es el Mesías que esperábamos, ¿no? Se supone que el Mesías que esperábamos nos iba a librar de esta opresión de los romanos, etcétera. Y entonces no lo reconocieron. Dice en Juan 1, ¿verdad? Que nos centrábamos en Juan 1 la semana pasada. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí unos 40, 50, 60 de ellos. Hablo de ustedes. Hablo de ustedes. Gracias a Dios. Amén. Entonces, esto es lo que enfrentó el Señor Jesús en su último año, ¿verdad? Y el tema de su muerte, bueno, de su crucifixión, de su muerte, es un tema que todos conocemos. Es un tema de cultura popular. Seas creyente, seas ateo, seas de una religión u otra, el hablar acerca de Jesucristo es un tema universal, sea que creas o que no creas, ¿no? ¿Por qué? Porque el simple hecho de que Él vino a dividir nuestra era y que cuando tú escribes la fecha, pues ¿qué crees? Estás tomando la cuenta de la edad de Cristo prácticamente, ¿no? ¿Y por qué digo de la edad de Cristo? Porque Cristo humano, al día de hoy, pues tendría 2021 años, 2022, ¿no? Entonces, eso es lo que estás haciendo. Entonces, de ahí la relevancia, ¿verdad? O sea, Cristo es un ser relevante. Cristo es un personaje de tremendo impacto para millones de personas. Yo creo que es de tremendo impacto para todo el mundo. O sea, que lo rechaces, o sea, que lo aceptes, es una persona que te impacta. Entonces, su muerte, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de hecho vamos a hablar de 3 R's. La semana pasada pues, hablamos de lo que les estoy mencionando, responsabilidad. O sea, el ministerio de Jesús y el decir que yo soy su seguidor me compromete a asumir una responsabilidad para con él. Y el día de hoy en este camino de la cruz, pues vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús. Hablaremos acerca de la muerte de Jesús. Pero, ¿sabe? Algo curioso que sucede, ¿no? Cuando un ser querido ha muerto, normalmente nos entristecemos y sentimos pesar por su partida, sentimos pesar por su familia, por la gente que deja detrás, es lo que comentamos, ¿no? Pero definitivamente consideramos que es de mal gusto o creemos que preguntar el detalle de la muerte de la persona es grosero, o sea, es de mal gusto. Por supuesto que habrá personas curiosas o que a veces les decimos son imprudentes, que podrían preguntar la causa de la muerte, ¿no? Imagínense en el funeral, oye, ¿de qué murió, no? No falta quien lo puede hacer. Y pues definitivamente los deudos, pues de repente se ven incomodados por ese tipo de preguntas. Pero, ¿sabe? En cuanto a Jesús, ¿por qué es necesario hablar de la muerte de Cristo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de su muerte? Bueno, precisamente por lo que le acabo de decir. Porque la muerte de Jesús no es similar a la muerte de ningún otro ser humano. Y las consecuencias, los resultados, los efectos que esta muerte trajo a la humanidad simplemente son inconmensurables. No se pueden medir, no se pueden cuantificar. Y es precisamente de lo que hablaremos el día de hoy. Le voy a pedir que busque en su Biblia el capítulo 2 de la epístola de Pablo a Tito. Búsquelo ahí en su Biblia. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Procedo a darle lectura. Tito 2, versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿se acuerdan aquello de negarse a sí mismo? Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Padre, perdón, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Recuerdan que les había mencionado hace un rato? Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ponga atención. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué tal la enseñanza que nos presenta este pasaje? Tremendo. Tremendo este pasaje. Entonces, tal como les mencioné, no voy a reparar en los detalles de la muerte de Cristo, porque me dan ganas de llorar, la verdad. Y pues todos sabemos el tipo de castigo que sufrió, la humillación por la que se pasó. Es lo peor, como les decía, que se le puede infringir a un ser humano. Se le trató peor que al criminal más desalmado que pudiera existir. Y no solo hablando del castigo físico, ¿no? Sino también de la carencia total de justicia en la sentencia que le dieron por las autoridades, sus paisanos, sus hermanos, sus discípulos, en fin, es tremendo lo que pasó, ¿no? Por ello, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de por qué es tan importante su muerte. Vamos a ver 5 puntos importantes de la singularidad de la muerte de Jesús. Y también vamos a hablar de 5 resultados importantísimos de lo que su muerte significa para nosotros como beneficiarios, porque somos beneficiarios de la muerte del Señor Jesús. Entonces, acompáñame a hacer una oración para adentrarnos en el estudio de este tema. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde, Señor, porque qué precioso, Señor, qué precioso es saber que en tu gran amor, Señor, diste a tu propio Hijo por nosotros. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por su obra. Gracias por su muerte. Gracias por todo lo que Él hizo, Señor. Y gracias porque en medio de todo ese sufrimiento por el que estaba pasando, oraba todavía por nosotros. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, bendice cada familia que está conectada el día de hoy, Señor, y que podamos apreciar, que podamos aquilatar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros y que para nosotros es gratis, Señor, pero a ti te costó la sangre y la vida de tu Hijo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablábamos de la singularidad. ¿Por qué es singular? ¿Por qué es única? ¿Sí? Entonces, el primer aspecto, quizás algunos versículos solamente se los mencione porque no me daría tiempo de poder leer todo lo que les quiero compartir, ¿verdad? Acerca de la muerte de Jesús. Pero lo primero que podemos decir acerca de la muerte de Cristo es que su muerte fue predicha. Y fue predicha por los profetas del Antiguo Testamento en la Biblia, ¿no? Y tan solo en las 6 horas que Jesús estuvo clavado en la cruz, ¿sabe? Se cumplieron aproximadamente 36 profecías del Antiguo Testamento. En 6 horas que él estuvo ahí colgado, se cumplieron por lo menos 36 profecías del Antiguo Testamento. Qué impresión, ¿no? Imagínense cuando el centurión al final de todo este evento, cuando el Señor Jesús expira, dice, en verdad este varón era justo, ¿no? Qué tremendo. Muy bien. En primer lugar, fue una muerte predicha. En segundo lugar, ¿sabe? Su muerte era una muerte inevitable. Usted va a decir, ¿pero por qué? Si cuando lo fueron a prender allí en el huerto, sus discípulos pudieron haber cortado la oreja no a uno, sino ahí a 100 centuriones, etcétera. No, pero incluso el Señor Jesús evitó que sus discípulos se opusieran a su prendimiento, a su aprehensión. ¿Por qué? Porque su muerte era inevitable. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, Él decidió morir. Él decidió morir. Busque por favor ahí en su Biblia Juan capítulo 10, versículos 17 y 18.
Juan 10, 17 y 18. Su muerte fue inevitable. Dice el apóstol Juan, por eso me ama el Padre. Bueno, son palabras de Jesús. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ponga mucha atención en estas frases porque vamos a llegar a una conclusión bien importante. El Señor Jesús diciendo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y qué significa esto? Pues que Él escogió voluntariamente morir. Tito 2:14, lo acabamos de leer, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es más, no nada más escogió voluntariamente morir, sino que Él mismo ordenó su muerte. Dice en Lucas 23:46, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él lo entregó. Dicho esto, dice Lucas, expiró. También Jesús ordenó el método de su muerte. En Lucas 24:7, si quieren anótelos, yo los voy a ir leyendo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús diciendo cómo tenían que ser las cosas. Entonces, Él ordenó la manera en que iba a morir. Y también el método, ¿no? Juan 19:30, dice, y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el espíritu. Se dice que cuando se acerca la muerte, los moribundos son vencidos por la debilidad, ¿no? El cuerpo finalmente está cediendo a la muerte, ¿no? Y luego hay un jadeo al final que hace que el cuerpo físico colapse, ¿no? Pero esto no fue así con nuestro Señor. Normalmente una persona que está muriendo, ¿verdad? Dicen que da su último suspiro, su último aliento. Y finalmente pues dejan de respirar. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? La Biblia dice que inclinó su cabeza. ¿Sabe? Esta palabra que dice inclinó su cabeza es la misma que se usa en Mateo 8:20, donde Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Entonces, así como tan deliberadamente recostaría su cabeza para dormir, fue la misma forma en la que nuestro querido Salvador posicionó su cabeza. Él entregando su espíritu, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que inclinó su cabeza y expiró. Él definió toda esa parte, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y además, también Jesús ordenó el momento de su muerte. Sí, él planeó su muerte estaba predicha y su muerte era inevitable, porque él mismo escogió morir. Ordenó su muerte, cómo tenía que ser, incluso el momento. Para nosotros la muerte siempre es el amo, por así decirlo, ¿no? Porque la muerte llega y simplemente morimos, pero para él la muerte fue su siervo, ¿sí? Porque él encomendó su espíritu. La palabra encomendar es despedir, decirle adiós a su espíritu. Muy parecido, por ejemplo, como cuando un doctor despide a su paciente cuando ha acabado y con él y decirle, pues ya terminó su consulta. Entonces, él dejó su vida porque él lo deseaba. Cuando él lo deseaba y como él lo deseaba. Por eso su muerte era inevitable. Porque él mismo decidió cómo, cuándo, dónde y por qué. En tercer lugar, otra singularidad de la muerte de Jesús. Usted lee en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Ah, pues sí, Jesús murió. Pero esa es la otra singularidad de la muerte de Jesús, que su muerte no fue producto del pecado. La palabra traducida en este pasaje de Romanos 6:23 como paga es del griego opsonion, así, y denota como propiedad lo que es comprado, por ejemplo, para comer pan, pescado, vegetales, etcétera, para comprar todo eso, y por consiguiente significa lo que le pagaban a un soldado romano, porque antiguamente pues era costumbre pagarle con estas cosas.
Entonces, por consiguiente, significa que un hombre gana o merece lo que es su paga. Es su paga apropiada, es lo que se merece, por así decirlo, por su jornada de trabajo. Entonces, aplicando esto al pecado, pues significa que el pecado merece la muerte, que es la recompensa o la consecuencia adecuada para el pecado. Si pecas, mueres. Así, la paga del pecado es muerte, es lo que merece el pecado. Ajá. Pero vaya a ver lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, porque el Señor Jesús no pecó, por nosotros lo hizo pecado. La frase esta de no conoció pecado es una expresión, bueno, hermosa, hermanos, y de dignidad. Eso indica su pureza completa, su pureza entera, su pureza íntegra, hermanos. Él nunca estuvo familiarizado con el pecado. Fue un extraño a lo que era la desobediencia, la transgresión de la ley de Dios. Sabemos que Él vino a cumplir la ley. Él la cumplió. No la abrogó, mucho ojo. No la abrogó, no la eliminó, no la tiró por la borda y dijo, ahora esta es la nueva ley. No. Él tenía un corazón y una mente, hermanos, perfectamente pura y santa ante los ojos de Dios. Entonces, vayan notando estas singularidades. Su muerte fue predicha, su muerte fue inevitable y su muerte no fue producto del pecado. Ajá. Mucho ojo. La cuarta singularidad que quiero mencionarle respecto a la muerte de Jesús es que su muerte fue acompañada por diversos milagros. O sea, incluso en su muerte Jesús estaba haciendo milagros, ¿no? Dice, hermano Hugo, pero estaba muerto, sí, pero Jesús es así. Por eso su muerte fue tan singular. Acuerda, es nuestro gran Dios y Salvador, Jesús. ¿Ah? Entonces, hasta su muerte tan singular, tenía que traer este tipo de cosas con ella. Varios milagros. Uno de ellos, el milagro de las tinieblas. Jesús fue puesto en la cruz eso de las 9 de la mañana, que es la hora tercera. Recuerda, el día judío empieza a 6 de la mañana. Entonces, la hora tercera son las 9 a.m. Entonces, en Marcos 15:25 vemos eso, ¿no? Por ahí de la hora tercera, dice. Y después que pasaron 3 horas, dice que unas tinieblas sobrenaturales cubrieron toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 p.m. Aquello se quedó sin sol, ¿no? Y entonces, puesto que la Pascua se celebraba en luna llena, pues estas tinieblas no pudieron haber sido un eclipse solar de ninguna forma. Esto también lo dice Marcos en el versículo 33 del capítulo 15. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué tal? Se puso oscuro. Otro de los milagros es el rasgado del velo, ¿no? En el templo había un velo ahí que separaba los lugares, ¿no? Y según los rabinos, este velo era muy grueso, ¿no? Usted dice, bueno, pero pues ¿qué tiene de milagroso que se rasgue un velo, ¿no? Entonces ya cuando dicen, no, es que se rasgó de arriba para abajo, no, pues ahí sí pudo ser milagro, porque pues uno lo rompería de abajo para arriba, ¿no? Entonces rompió de arriba para abajo. Pero déjeme platicarle de qué velo estamos hablando, ¿no? Era el velo, o sea, el velo. Este pequeño velo era de 60 pies, o sea, son como 21 metros de largo y 30 de ancho, ¿no? De estos velos, hermanos, se hacían nada más 2 cada año. Y según este lenguaje pues, exagerado de los tiempos estos, ¿no? Se necesitaban algo así como, dice, 300 sacerdotes para manipularlo, ¿no? Pero dice que el velo se rompió en 2 de arriba para abajo, se rasgó, se rasgó. Entonces, pues eso fue dice que tenía como un palmo, ¿no? Un palmo de grueso. Estaba tejido de 72 trenzas, imagínense, de por sí eran trenzas, ¿no? Eran 72 trenzas enroscadas. Y cada trenza no era de 3 hilos, ¿no? Porque decimos, trenza 3, ¿no? No. Una trenza, cada trenza estaba hecha de 24 hilos. 24 hilos. Entonces, era
Imagínense, un palmo es una cuarta, ¿no? Pues imagínense. Bueno, mi cuarta yo sé que es grandota, ¿no? Pero ponga su palma así y así de grueso, ¿no? Entonces una tela de ese grueso, cómo la puede rasgar? No se puede, no se puede. Y se rasgó de arriba para abajo, 20 metros. Trae una escalera para rasgarlo, ¿no? No se puede, no se puede. Entonces, fue un milagro. También hubo un terremoto, dice Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Así como los adoquines que estábamos aventando ahí en la casa templo, se partieron las rocas, pero estas se partieron solitas, ¿no? Entonces, este terremoto no alcanzó nada más, bueno, si nada más alcanzó el sitio donde estaba Jesús crucificado, que es parte de la ciudad, ¿no? Pero tembló ahí en Jerusalén. No sabemos si también se extendió más allá, ¿no? Porque se dice, ¿no? Que en la región de Tiberio César, como lo relata un historiador romano que se llama Plinio, hubo un terremoto en esos días, en el cual se sintió, dice que en 12 ciudades en Asia. No es muy seguro, ¿no? Pero mencionan esto, no sé, que coincida, vaya. Entonces, sabemos que fue una reacción también, por así decirlo, de la naturaleza a lo que estaba pasando. Imagínense, ¿no? La creación misma rezongando de por qué están haciendo esto con nuestro creador, ¿no? Dice el Salmo 18:7, dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Fue otro milagro, el terremoto. Mateo también nos dice en el versículo 27:51 otro milagro, ¿no? Dice que las rocas fueron desgarradas. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. La creación física, como les decía, sublimemente proclamaba de alguna forma ante el mandato de su hacedor, ¿no? Se conmovió en el momento en que se llevaba a cabo este sacrificio horrible en el mundo, en este momento tan crítico de su historia. Y bueno, se dice que también se han encontrado rocas por allí que siguen teniendo hendiduras, fisuras, cerca del lugar, ¿no? De ese lugar del Gólgota, el lugar de la calavera. También hubo otro milagro visible, digo, porque no sabemos qué más pasó. Algunas cosas que seguramente no vimos o no vieron los escritores de los relatos del Evangelio. Pero vieron sepulcros que se abrieron. Dice Mateo en el capítulo 27, versículos del 52 al 53, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Dice que vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, ¿notas la singularidad de la muerte de Jesús? Su muerte predicha, su muerte inevitable, porque él mismo la planeó, su muerte que no fue producto del pecado, y todos los milagros que acompañaron a su muerte. Tenemos 4 singularidades. La quinta singularidad, su muerte fue la única muerte que hizo posible el perdón del pecado. Y esta es la R de la que hablamos hoy. Hablamos de la redención. La redención. Él nos redimió. Él pagó el precio. Nosotros teníamos una deuda con Dios, había un acta de decretos en nuestra contra que decía es pecador y merece la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Lo mismo que estoy aplicando para Jesús para decir que él no tenía por qué morir así, que es una singularidad de su muerte, a nosotros sí nos aplica. La paga de nuestro pecado es la muerte. Y no nada más la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación completa de Dios. Pero Cristo nos redimió. ¿Sí? Entonces su muerte es la única muerte que hizo posible el perdón del pecado. Dice en Juan 1:29, si quiere buscarlo, Juan 1:29, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto. ¿Se acuerda lo que estudiamos en Levítico? Bueno, en este caso Jesús fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Él era el adecuado para satisfacer la justicia de Dios
la que él demandaba por el pecado de todo el mundo. Y leemos también en Primera de Pedro 2:24, si quiere buscarlo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. No se confunda, no habla de sanidad física, habla de la sanidad del pecado. Él quitó el pecado del mundo. Como puede usted ver, la muerte de Jesús fue única por todas estas circunstancias que le acabo de mencionar, y seguramente hay más, pero resaltemos esas 5 por ahora. Pero sabe, no solo fue única por estas particularidades, por estas singularidades, sino porque ninguna muerte de nadie más ha traído los resultados, las consecuencias, los beneficios que su muerte trajo a la humanidad. En primer lugar, vamos a ver que su muerte nos reveló la naturaleza de Dios. Hemos hablado acerca del carácter de Dios en diferentes espacios, pero en este caso vamos a decir 3 características importantes del carácter de Dios. Sabemos que Dios es amor, efectivamente. Eso nos dice Juan 3:16, un versículo que prácticamente todos sabemos de memoria. Lo ocupamos en el Super Bowl, ¿verdad? Hay carteles que dicen Juan 3:16. También ya se estaba riendo por ahí un hermano que dice, no, seguramente lo vio en alguna final ahí con el Cruz Azul también, ¿no? En el Estadio Azul. Lo usa mucha gente, ¿no? Lo usa mucha gente para hacerse presente con este pasaje, porque habla acerca del amor de Dios precisamente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le voy a hacer un paréntesis porque tuvimos 2 clases en la escuela dominical formidables acerca precisamente de la salvación. Véalas próximamente ahí en el canal de YouTube, no se las pierda. Es muy importante que usted esté seguro de lo que significa ser salvo y las implicaciones que esto tiene para nosotros. Entonces, nos reveló la naturaleza de Dios, nos reveló el amor de Dios, pero también nos reveló la justicia de Dios. Vea lo que dice Romanos 3:25. Romanos 3:25, búsquelo ahí en su Biblia. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación viene de la palabra propiciar, la cual significa apaciguar. De esta forma, lo que queremos decir con propiciación es que expresa la idea de que Jesús murió en la cruz para pagar por el precio del pecado que un Dios santo, el Señor dice, yo soy santo, y Él nos lo demandaba a nosotros, hombres pecadores. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, la muerte de Jesús nos reveló la naturaleza de Dios en su amor y en su justicia. Pero también, a veces tenemos la idea de, mucha gente dice, no es que Diosito, no creo que sea, Diosito no es malo para que Él me castigue o me traiga un juicio sobre mí. Pero déjame decirte que una de las cosas que la muerte de Jesús reveló en cuanto al carácter de Dios fue su ira. Porque Él es un Dios celoso y no comparte su honra y su gloria con nadie más. Yo sé que viene a la mente de muchos este pasaje que está en Isaías 48:11, si gusta buscarlo. Isaías 48:11. Dios es celoso. Solo Él merece la honra, solo Él merece la gloria. Entonces, dice Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Y busque después lo que dice el Salmo 106:29, se lo leo, dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Salmo 106:29. Entonces, la muerte de Jesús, como una primera consecuencia, nos reveló la naturaleza de Dios. Otra cosa que se obtuvo con la muerte de Jesús es que él mismo ganó su exaltación.
Sí, ¿cómo puede alguien muerto ganar esa exaltación? Bueno, fue Cristo. Y para ello le voy a pedir que vaya a Filipenses capítulo 2 y leamos los versículos del 8 al 11. Hermano Hugo, ¿por qué tantos versículos? Bueno, no hablo lo que yo pienso, hablo lo que dice la Biblia. Y ahí encontramos la palabra de Dios hablada para nosotros, escrita en este libro, ¿verdad? Entonces, dice Filipenses 2 del 8 al 11, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de acuerdo a lo que vimos hace un rato, voluntariamente, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, a la posición más alta que nadie pudo haber estado, exaltó a Cristo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A quién le da gloria si nosotros reconocemos a Cristo como ese gran Dios Salvador? A Dios Padre. Entonces estamos glorificando a Dios. No con tus buenas obras, no con nada que tú hagas, salvo que sea esto, ¿verdad? Glorificar a Dios a través de proclamar que Jesús es el Señor. Dice también en Hebreos 12:2, si quieres buscarlo. Perdón. Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue exaltado. Jesús fue exaltado. Esa fue también una consecuencia, ¿sí? O un resultado de su muerte. En primer lugar, nos reveló la naturaleza de Dios. En segundo lugar, ganó su exaltación. Algo muy importante, y todo lo que estamos viendo acerca de la muerte de Jesús es para que tú valores, para que sopeses la importancia que tuvieron esos pies divinos clavados ahí en la cruz. Adquirió a todos los creyentes para sí mismo. Él nos compró. Él nos compró con su sangre. Él nos compró. Lo dice también Tito 2:14, que es el pasaje que usé como pasaje clave para el día de hoy. Se entregó por nosotros. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Nos ganó por su sangre. También dice en Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él nos compró, Él nos redimió y lo hizo con su propia sangre. Él te compró. ¿Le perteneces a Él? Tienes que asumir esa parte, que eres propiedad de Cristo. Muy bien. Ese es el tercer resultado que quiero mencionarte acerca de la muerte de Jesús, que Él nos adquirió, Él nos compró con su sangre. Y además, algo muy importante, que desdice lo que muchos andan de repente ahí diciendo, ¿no? Porque Él murió por todos nosotros, no murió por unos cuantos, ni por 144,000, ni por 200,000, ni por 5 millones, ni por los chinos, ni por los mexicanos. Él murió por todos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dice en primera de Juan 2:2, si quieres buscarlo. Son palabras absolutas, son palabras absolutas. No hay ambigüedad. No hay, ay, no, es que quiso decir. No, 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 no. Son palabras absolutas y están en tu Biblia. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Exactamente. Todo el mundo.
Ah, ok, entonces murió también por los pecados del ateo. ¿Sí? También murió por los pecados del ateo, pero el hecho de que haya muerto por sus pecados no quiere decir que el ateo lo acepte, ¿verdad? Entonces, busca por favor lo que dice en 1 Timoteo 4:10, porque de repente se nos salen frases coloquiales donde dice, pues es que todos somos hijos de Dios, ¿no? No, pues de quien no le reconoce como padre, pues cómo va a decir, es como que yo, no sé, llego a la casa ahí de mi vecino y veo a su hijito y le digo, oye, yo soy tu padre, pues va a llamar al policía, ¿no? Así, ¿tú quién eres? Entonces, de esa misma forma pasa con los ateos, ¿no? Ellos no pueden reconocer a alguien, no pueden reconocer como padre a alguien que no conocen. Dice 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente ¿de quiénes? De los que creen. La semana pasada nos estacionamos un poquito en Juan 1:12, ¿verdad? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y lo que dice Juan 3:16, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él. ¿Sí? Y dice Santiago que Dios se acerca a los que se acercan a él. Si tú no buscas a Dios, Dios no se va a acercar a ti. Porque también dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que diga que existe Dios, no, que el que diga que cree en Dios debe creer que existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Sí? Entonces, 3 resultados de la muerte de Jesús, que nos reveló la naturaleza de Dios, que ganó su exaltación y que nos adquirió a todos para sí mismo. Él nos compró con su sangre. Un cuarto resultado, Él quitó nuestros pecados. Quitó nuestros pecados. Quitó nuestros pecados de la lista. Sí encontramos varios pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de que Él borró nuestros pecados. Esa acta de decretos que estaba en nuestra contra, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una aclaración. Eso no quiere decir que los registros ya no estén, porque ahí están los pecados, ¿no? Él nos redimió, Él nos compró, pero el pecado ahí está. Y la Biblia dice también en Apocalipsis, ¿no? Que un día los libros serán abiertos y ahí estarán todas las obras de lo que hicimos nosotros, ¿no? Pero ya no para juicio nuestro, ¿no? Dice en el Salmo 103:12, un versículo que a mí me gusta mucho siempre ejemplificar, ¿no? Pero es donde dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, las alejó de nosotros. Y también leímos hace rato lo que dice Romanos 3:25. Dice que ha pasado por alto nuestros pecados. Esto es lo que hizo Dios. Ajá. No los eliminó totalmente de la lista, ¿no? O sea, simplemente los pasó por alto, porque Cristo pagó. Pero ahí está el ticket, o sea, ahí está la cuenta, Cristo pagó y entonces yo soy salvo, pero ahí está el ticket, ese ahí sigue, ¿no? Muy bien. Entonces, Él pasó por alto nuestros pecados. Lo que definitivamente sí obtuvimos fue el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que obtuvimos. El perdón de nuestros pecados a través de su muerte es un resultado importantísimo. Hemos estado estudiando una serie de mentiras, ¿verdad? Que el mundo nos dice, que Satanás nos dice, que nuestro compadre nos dice, pero que a través de la Biblia encontramos que son eso, son mentiras. A veces decimos, no, es que soy tan pecador que Dios no me puede perdonar, pero Dios nos perdona, porque Cristo ya pagó el precio. Entonces, ve por favor a Efesios capítulo 1, versículo 7. Hoy estamos hablando de redención. Redención a través de la muerte de Cristo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta palabra
gracia. No olvide, por favor, que si nosotros recibimos este favor de Dios, es por su gracia. Hoy decía nuestra hermana Marilena en la clase de escuela dominical, porque no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Y se le fue la luz. Entonces, palabras exactas, palabras claras. No depende de usted, no depende de mí. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, nosotros podemos ser redimidos. Porque Él pagó el precio. Porque simplemente Dios lo quiso así. Nos redime, nos rescata. Eso significa redención, redimirnos, rescatarnos. Entendiendo por rescate, o sea, pagar un precio, pagado para recuperar a una persona o una cosa de alguien que retiene a esa persona o cosa en cautiverio, en esclavitud. ¿De quién éramos esclavos? Del pecado, hermano. Del pecado. El pecado nos tenía esclavizados. De eso también, de eso nos redimió Cristo. Por último, un quinto resultado de la muerte de Jesús. Digo, por último, porque es el quinto resultado, no es que ya yo vaya terminando, ¿no? Quinto resultado es que Él venció a unos enemigos, ¿verdad? Él venció a unos enemigos ahí en la cruz. Venció a la muerte y venció a Satanás. Busque por favor en su Biblia, 1 Corintios 15:54. Dice, y cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Mortal, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbides la muerte en victoria. Jesús venció a la muerte. Busca también lo que dice en Apocalipsis, capítulo 1, es el último libro de tu Biblia, capítulo 1, versículos del 17 al 18. Sabemos que es una visión que tuvo el apóstol Juan. Y el Señor Jesús le dijo, escribe esto que ves. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús venció a la muerte. Leímos, les comenté precisamente dentro de las singularidades, ¿verdad? De la muerte de Jesús es que Él tuvo a la muerte por siervo. La muerte no se enseñoreó de Él. La muerte llegó en el momento en que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, y Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, he aquí, Él venció la muerte. Y venció a Satanás también. Dice en Hebreos 2:14. Búsquelo. Hebreos 2:14. Es importante, porque cuando estamos en la predicación, en el estudio, es importante que usted busque los versículos. Porque usted los puede marcar, los puede subrayar, le puede hacer una nota ahí en su Biblia, ¿no? Y usted me va a decir, no, pastor, mi Biblia es un libro sagrado. Ningún bolígrafo la tocará. Perdóneme, contiene la palabra de Dios, eso es lo sagrado, lo que Dios nos dice, ¿verdad? Pero es un libro valiosísimo, donde usted tiene que anotar ahí lo que significa para usted ese pasaje, o lo que entendió, o lo que Dios le reveló, o en un cuadernito, ¿verdad? Anote ahí. Si no quiere rayar su Biblia porque es de las de pasta de piel y le costó mucho, dice, bueno, entonces la quiero conservar así mucho tiempo, pero bueno, subráyela, señálela, tenga un diario al ladito donde dice, aquí dice esto y esto tiene que ver con esto. Entonces, es muy importante que lo pueda hacer y sobre todo para que usted corrobore que lo que estamos enseñando está escrito en su Biblia. Puede ser que sea una versión diferente y ya se los he dicho, ¿no? Si su Biblia dice que viene de los originales griegos, hebreos, y dice quién la tradujo, que no se apellide Gómez, entonces usted tiene una buena Biblia. ¿Ok?
Pero si no dice quién la tradujo, pues entonces mejor cómprese una Biblia que tenga a quien echarle la culpa de la buena o mala traducción. ¿Ok? Entonces, dice ahí, ya se me olvidó el versículo, es Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o esto es, al diablo. Diablo, Satanás, serpiente, venció a Satanás. Venció a Satanás. Busque ahora, por favor, Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver los versículos del 9 al 11. Satanás está vencido. Ya hemos estudiado también acerca de los enemigos del hombre, ¿verdad? Y todo lo que nos pasa alrededor le queremos echar la culpa al diablo. Yo solamente le quiero recordar que el diablo no es omnipresente. El diablo no es Dios. Él no es omnipresente. Entonces luego usted dice, no, es que el diablo me está influyendo. Y chispas. Sí, eso usted hasta en eso un ser privilegiado, ¿verdad? Porque Satanás no puede estar en todos los lugares, ¿no? Entonces, sí puede haber algunos demonios por ahí que estén dándole guerra, ¿no? Pero la verdad es que es difícil poder estar echando la culpa a Satanás por todo. Realmente hemos visto que el enemigo número uno de nosotros somos nosotros mismos y nuestra incredulidad y nuestra falta de fe. Entonces, dice ahí en Apocalipsis 12 del 9 al 11, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. ¿Cuál Cordero? El Cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué te parece? Yo sé que es triste. Bueno, a mí me causa mucha tristeza, ¿no? Saber lo que pasó Jesús. Pero cuando estudio esta parte en la Biblia, ¿verdad? De la singularidad que tuvo su muerte, todo lo que estuvo alrededor de ello, saber que su muerte fue predicha por los profetas, que él mismo planeó su muerte y por eso su muerte fue inevitable. O sea, alguien tenía que hacerlo y él era el indicado, él era el correcto. El saber que él murió, a diferencia de nosotros, sin nada que ver con el pecado. No tuvo nada que ver con el pecado. Por eso él fue el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. Todos los milagros que acompañaron a su muerte, pues simplemente evidenciaron delante de toda aquella turba, aquella multitud que estaba de morbosa, nada más viendo cómo mataban a estas personas, a estos tres que estaban ahí crucificados. Todos esos milagros dieron testimonio de que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y pues, ¿qué más poder decir, verdad? Que su muerte es la única muerte que ha hecho posible que nuestros pecados sean perdonados. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esos resultados que son para ti, esos resultados que son para ti, que crees que Jesús es el Hijo de Dios, esos resultados son para ti, esos resultados son para mí. Él nos mostró la naturaleza de Dios. Él, a través de su muerte, ganó el ser exaltado y sentarse a la diestra del Padre. Un comentarista bíblico, me encantó un comentario que hizo, porque cuando hablamos acerca de que la obra de Cristo fue completa, que la obra de Cristo no le faltó nada, dicen, ¿por qué Cristo subió, verdad, a la presencia de Dios y se sentó al lado del trono de Dios? ¿Por qué se sentó? Es una muestra de que la obra estaba completa, que ya no tenía que hacer nada. Se sentó porque dijo, consumado es. Terminé mi labor. Y así es la obra de Cristo. Quedó completa. Es obra preciosa para comprarnos, para adquirirnos. Para Él. Él nos compró por su sangre. Somos ahora de Él. Claro, si tú lo aceptas. ¿Y qué decir de nuestros pecados? Él los perdonó. Él nos limpió.
de pecado. Y por último, pues sabemos acerca de estos enemigos que realmente el ser humano con lo que batalla toda la vida, ¿con qué es? Con la muerte. Algo que inevitablemente vamos a sufrir todos. Luchamos, buscamos comer sano, buscamos hacer tantas cosas, hacer ejercicio, ir al médico. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos tener un cuerpo sano, un cuerpo que dure, un cuerpo que evite la muerte, ¿no? Entonces, sí es nuestro enemigo de alguna forma. Entonces, gracias a Dios por estos resultados que trajo a nuestras vidas la muerte de Cristo. Y si quisiera que después de este día, con las notas que has tomado, o bueno, seguramente después verás el video, compártelo con alguien, porque para muchas personas simplemente el hecho de que muriera Cristo es un evento de, ay, pobrecito, se murió, y ahí lo ves en la cruz y dices, no, pues cómo sufrió, sí, qué triste. Pero ignoran por qué lo hizo. Ignoran estas circunstancias peculiares, divinas, en torno a la muerte de Jesús. Y más aún, ignoran el beneficio que trajo a la humanidad con su sacrificio. Y este es el propósito de Dios. Vino a cumplir el propósito de Dios, que todos los hombres fueran salvos y llegaran al conocimiento de la verdad a través de la muerte de su Hijo, de Jesús. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que hemos estudiado el día de hoy? El mensaje de la Biblia es claro. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros obtuviéramos principalmente el perdón de nuestros pecados, es decir, nuestra redención. Y con esto, ¿qué conseguimos? La entrada a la vida eterna. Por último, quisiera que leyéramos este pasaje que lo hemos estado revisando en estos días, y es Efesios 2, en los versículos del 8 al 9, ¿no? Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Así es. La salvación de nuestra alma, que es lo más importante de nosotros, eso es lo que somos realmente. Nuestra alma es lo que vino a salvar Cristo. La salvación de nuestra alma es solamente por fe. No tenemos que hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo. Él ya pagó, tú no tienes que hacer nada. Y como estudiamos hoy, tomó nuestro lugar voluntariamente. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo. Lo único que tenemos que hacer es tener fe, es confiar en su sacrificio para que nosotros nos podamos adjudicar, para que nos podamos apropiar ese perdón grandioso que Él consiguió en la cruz. Y como decía en mi oración al inicio, ¿sabes? Para nosotros esto es un regalo. Para nosotros la salvación es gratis. Pero a Dios le costó el sufrimiento, la humillación, la sangre y la vida de su Hijo. ¿Lo crees? Amén. Amén. Acompáñame a orar. Vamos a orar. Todos inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, por favor, por reverencia, por respeto, por concentración, ¿verdad? Amado Dios, cuántas gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Cuántas gracias te damos porque en estas fechas donde en el mundo, Señor, celebramos, por decirlo así, este proceso que vivió tu Hijo, Señor. Este proceso de oposición, este proceso de persecución, de aprehensión, de humillación, de vejación, Señor, de tortura, este proceso que lo llevó a la muerte. Gracias, Señor, porque todo eso tú lo planeaste por nosotros. Gracias porque eso que hizo Jesús lo hizo por mí de manera individual. Porque Jesús no
No vino a salvar matrimonios, ni familias, ni países. Vino a salvarme a mí particularmente. Vino a salvarte a ti de forma particular. Tu nombre y mi nombre estaban en esa cruz. Por eso te damos gracias en esta tarde, Señor, porque no tenemos cómo agradecerte, Señor. No teníamos cómo pagar. Tampoco tenemos cómo agradecerte, salvo dándonos a nosotros mismos a ti. Y eso es lo que tú demandas de nosotros, Señor. Que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, que te sigamos, que te imitemos, que le mostremos a este mundo que tú existes, que tú vives en nosotros y que seamos realmente esa imagen de nuestro Padre Celestial que eres tú y que nos hiciste conforme a tu semejanza. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo. Reconocemos que somos pecadores, que por nuestros pecados merecemos la muerte, pero que gracias a Jesús, que Él gustó esa muerte sin merecerlo, precisamente para que nosotros podamos ser libres de nuestros pecados y tener acceso a tu presencia, tener acceso a tu vida eterna. Te damos gracias, Padre, por este sacrificio tan precioso que nuestro Señor Jesús, nuestro glorioso Dios y Salvador, hizo por nosotros. Te damos gracias, te alabamos y también exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos todos con gran decisión a hablar de nuestro Señor, de Jesús que su vida entregó, así brindando su amor. Qué maravilla es junto a Jesús estar disfrutando su luz. Vamos todos, hay que avanzar con el poder del Señor. Vamos todos a trabajar, las fuerzas vienen de Dios. Todo el mundo nos ha de escuchar hablando del Salvador. Viviremos con la santidad que Dios nos manda tener. Qué gozo nos dará, cuánta felicidad, pregonando su paz. Vida nueva tenemos ya, otros la deben tener. Vamos todos llenos de fe, su amor ha de mostrar.